La verdad que estábamos hablando recién abajo del escenario que lo que me resulta muy interesante para poder hablar de reputación en la era de la posverdad es que tenemos tres protagonistas de distintos lugares. Chani, como decía recién, Delphi, bueno, lo conocen muchos de ustedes que están acá, para hablar estrictamente del lado editorial. Federico, lo vamos a decir Federico, ministro, puede ser. Federico para hablar desde el lado de reputación en la era de la posverdad, desde la política. Y Hernán, como alguien que conoce perfectamente los dos lados del mostrador, periodista, yo siempre lo conocí como periodista, y la verdad que como muchos amigos que se lanzaron a la política en distintos espacios, todos tienen mi admiración, porque la verdad que sabemos que es un salto realmente con mucho sacrificio y pocos beneficios, poco paracaídas. Entonces la verdad es que este panel sobre reputación en la posverdad me parece correcto empezarlo con una definición que voy a leer muy cortita para que todos estemos en tema. No traje los anteojos, un problema, pero la posverdad es la forma de describir aquellas circunstancias en las cuales los hechos objetivos verificables son menos relevantes en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones o las creencias personales. La palabra posverdad fue elegida la palabra del año en el año 2015, en el año 2016. En el año 2017 ganó otra, que sería interesante, que es Youthquake, pero que no tiene que ver con este panel, pero me pareció interesante saberlo. Lo cierto es que el tema de la posverdad adquirió mucha relevancia o se puso más de moda todavía en la campaña de Donald Trump y del Brexit. Y me parece interesante, se los pregunto a los tres, ¿cómo evalúan en este momento el impacto que tiene esta irrupción de la posverdad tanto en la política como en los medios? Bueno, primero gracias por la invitación, Alex. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar cómo cambió el medio ambiente, ¿no? El ecosistema. Y que este medio ambiente de la posverdad tiene como varias particularidades. La pérdida de influencia y de la voz autorizada de los grandes medios, fundamentalmente, y un fenómeno por el cual tiene dos caras, ¿no? El ecosistema digital alienta que casi cualquiera puede tener su voz, y hay una explosión, si se quiere, de personas, celebrities, influencers, pequeños medios y demás, que logran un alcance que jamás hubieran logrado sin este ecosistema. Pero por el otro lado, se ha enturbiado mucho la conversación pública, ¿no? En torno a las noticias, fundamentalmente. Y la posverdad entonces tiene también como diversas caracterizaciones. Una tiene que ver con la mentira, que siempre existió, por supuesto, en los medios, siempre hubo expresiones, pero que en este caso logran un alcance muy rápido, ¿no? El caso Don Satur, de hace un poco menos de un mes, cerró Don Satur. En una mañana se convirtió en trending topic. Bueno, era mentira, digamos, ¿no? Había cerrado un proveedor de Don Satur, ¿no? Otro fenómeno son los equívocos, y a mí me parece alucinante analizar el modo en que algunas de las columnas de Rodrigo Figueroa Reyes en Infobae son aceptadas como verdad, sobre todo porque a las primeras tal vez les faltaba la etiqueta de que esto era ironía o esto era... pero el hecho de que un ex jefe de gabinete asuma que verdaderamente Trump le había dicho, Macron le había dicho a Macri que lo iba a apoyar si liberaba a Milagros Salas, y eso circuló como verdad, bueno, es un fenómeno nuevo también, ¿no? Luego están, digamos, la ancha avenida de la interpretación, en donde el fenómeno de las fake news o de la posverdad se hace mucho más complejo, mucho más vidrioso, con experiencias muy particulares del modo en que esto influyó en la campaña y en la elección de Trump, y otros casos locales en donde si no hay una intención aviesa de mentir, y casi que al final todas las opiniones son válidas, en un espacio en el que las opiniones extremas suelen ganar audiencia, suelen circular a mucha mayor velocidad que las opiniones cautelosas, digamos, o más moderadas, ¿no? Y esto es una cuestión técnica, tiene que ver con el algoritmo de Facebook y de YouTube, que desde entonces
se ha modificado un poco, pero que estos algoritmos valoran la velocidad de distribución como una expresión de que ese título, esa noticia genera engagement. Y por supuesto las personas que tienen una opinión más extrema, al leer una opinión extrema, tienen una mayor propensión a compartirla, ¿no? Con lo cual se generaba esta bola de nieve, ¿no? En donde las fake news circulaban, y hay muchos estudios, a 3 veces una mayor velocidad, se compartían a 3 veces mayor velocidad que las desmentidas de esas fake news, o que una nota más moderada, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que ha ocurrido para mí es que ha hecho el escenario mucho más complejo, lo ha llenado de ruido, y una de las consecuencias graves es la pérdida de interés en las noticias, ¿sí? Es gente que renuncia a mantenerse informado, a estar al tanto de lo que pasa. Es una renuncia en parte a la participación, es una renuncia en parte a la realidad, y tiene para mí consecuencias cívicas y políticas complejas. Federico, ¿cómo percibís esta irrupción de la posverdad? Y la pregunta es cuál es el límite ético desde la política para, por un lado, como decía hoy Julián Gallo, tener una nueva forma de comunicación directa, sin intermediarios, pero cómo es el límite ético en esta construcción, en este acercamiento a la audiencia como nunca había sucedido. Digo, ¿vale todo? No, claramente no vale todo. Pero creo que es importante lo que decía Chani recién. Primero, buenos días a todos. Decía Chani esto de cómo van transformándose las formas de emisión del mensaje y cómo se va recibiendo. Y la verdad es que hoy lo que tenemos que preguntarnos es si efectivamente la construcción de la comunicación tal cual la conocíamos hace quizás 50 años, 30 años, sigue estando vigente. Y la respuesta es no. La verdad que estamos modificando un paradigma, estamos en un clivaje muy profundo que te provoca la irrupción de la tecnología, principalmente en los últimos años, y lo que era una construcción comunicacional donde había un mensaje, llevado a la política si se quiere, un mensaje, un emisor de mensaje, el mensaje y el receptor, eso ya no existe más. Primero porque se rompió la verticalidad, no hay un emisor de una verdad que después tira ese mensaje y la gente lo recibe como verdad, porque hoy ya es horizontal, porque todos tenemos voz y voto. La verdad que las redes han horizontalizado la expresión de la opinión, y en la opinión hablo de opinión que puede tener base empírica o no, digamos, puede ser algo que se puede constatar como verdad o no, puede ser simplemente una opinión subjetiva que tiene componentes de verdad. Y el otro tema que hace a este clivaje es la instantaneidad. Los mensajes hoy se transforman en segundos, pueden construir agenda, y cuando hablamos de política, con mucho más razón, porque ahí irrumpe todos los factores, ¿no? El factor del interés político, el factor del interés social, el factor de la sobreinformación, con lo cual hoy en la vida política tenemos un enorme desafío de entender esa fragmentación social con poco interés, porque es cierto que la sobreinformación y la construcción de muchas verdades o opiniones que se conforman en verdades o que quisieran convertirse en verdades, compiten entre sí, con lo cual tenemos conversaciones fragmentadas. Y en la sociedad, cuando tenés conversaciones fragmentadas, lo que nos sucede es que captar un segundo de atención es mucho más difícil, ¿no? Si uno mira la época antes de la Segunda Guerra, cuando los mensajes se emitían por radio y se transformaban en cadenas nacionales e internacionales, con autoridades que referían a la vida política, y por ahí escuchaban un mensaje de media hora. ¿Quién puede emitir hoy un mensaje de media hora y captar ese interés? No estoy hablando de que el mensaje permanezca en el medio, estoy hablando de que tenga interés de escucharlo, ¿no? Por eso el gran desafío en este momento de la comunicación política es cómo nos metemos en la conversación social que ya está preestablecida. O sea, cómo se construyen en esta época de la posverdad esas conversaciones, qué tipo de intereses generan, y nosotros desde la política cómo adaptamos nuestro mensaje, que es invariable, porque el mensaje no es que tiene que ser adaptado a cada conversación, si no estaríamos cayendo en el relativismo absoluto de la política. Nosotros no tenemos esa flexibilidad ideológica como para decir voy a conversar de lo que cada sector social quiere que converse. No, simplemente es cómo adaptamos ese mensaje y cómo irrumpimos en vida de personas que por ahí se levantan a las 6 de la mañana, se van a trabajar todo el día, llegan a su casa tarde de la noche, tienen que ocuparse de sus hijos y de repente quieren distraerse y es más conveniente poner Netflix que ponerte a mirar un noticiero o mirar noticias políticas. Entonces,
si ya la sobreinformación que tenemos y la construcción de verdades relativas hace que tengamos mucha conversación fragmentada, imagínense para el ámbito político cuando querés hacer un anuncio que por ahí no te toca a vos en sí mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que el desafío que tiene hoy la comunicación política es entender el devenir siempre dinámico de lo que pasa en la sociedad, sabiendo que vivimos en una sociedad que le decimos, nosotros le llamamos en comunicación política el nuevo elector. No es que hay un nuevo elector, hay una nueva persona en el mundo y esta nueva conformación de las personas, de la vida familiar, de la vida laboral que también se va reconvirtiendo, hace que esa persona que se transforma después en un elector para la política tenga fragmentados los intereses y poco espacio para cederte, con lo cual el desafío es cómo hacemos para encontrar la mejor forma de comunicar y que lo decías recién Alex, mucho ha pasado a diversificar las herramientas. ¿Sí? Sin enamorarnos de las herramientas, porque ni siquiera ni las redes, ni la comunicación directa, ni la comunicación disruptiva, ni la comunicación territorial son en todo caso absolutos, ¿no? Son como distintas formas de poder conectarnos. Siempre cuento que cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, el esquema comunicacional yo lo traía del trabajo con Marcos en la ciudad. Entonces yo tracé la estructura de la provincia de Buenos Aires del mismo formato que habíamos trazado en la ciudad, un equipo de contenidos, un equipo que ahí va la recolección de la información, va la elaboración de los discursos, va análisis de contenidos, después tenés producción, los distintos canales, comunicación masiva, comunicación directa, comunicación digital, audiovisual. Cuando terminé de hacer todo ese trazado, los 3 meses lo tuve que romper y hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires tiene una dinámica muy distinta a la ciudad de Buenos Aires, porque tiene 135 municipios y lo que pasa en Bahía Blanca no le interesa al que está viviendo en Junín o lo que pasa en Junín no le interesa al que vive en Trenquelauquen, con lo cual teníamos que tener una comunicación que absorbiera el todo para las cosas que te impactan de manera provincial, que puede ser simbólica y muchas veces es simbólica, y las cosas que te pasan de manera local, con lo cual hubo que construir un equipo que se dedique a la comunicación local. ¿Por qué? Porque en lo local competís mejor contra la sobreinformación. ¿Por qué? Porque al local le importa su metro cuadrado. Con lo cual, si yo puedo llegar por las herramientas a comunicarle a la persona que le estamos haciendo la cuadra a 3 calles de su casa, le va a importar mucho más que si yo le estoy diciendo que voy a aumentar un 300% el salario mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque le impacta de otra manera. Insisto con esto, me parece que es un tiempo de enorme desafío, que la posverdad también es un concepto que habla de muchas verdades y muchas verdades tiene que ver con una confusión que hay entre la verdad y la opinión, ¿no? No toda opinión es verdad, pero la verdad ¿Acaso es la mayor distorsión, ¿no? De poner la opinión en la categoría de hecho, ¿no? De fact. No, por supuesto, pero también tiene otro componente, que es la multiplicidad de opiniones en un mismo sentido tienden a construir verdad, ¿no? Entonces estamos en una discusión más bien ontológica, que no es el motivo de este encuentro, pero tenemos que saber que hoy lo que impera son las conversaciones fragmentadas. En la manera en que nosotros podemos descubrir la manera de meternos en esas conversaciones es que vamos a ser exitosos en la comunicación política o no. Hernán, ahora que estás hace ya ¿cuántos años desde la Asunción? De este lado del mostrador, ¿no es cierto? Del lado de la política. Desde la campaña, desde el 2014. La campaña. ¿Qué cosas te asombran o qué críticas le harías al periodismo? Cosas que por ahí antes las percibías, pero estabas justamente ejerciendo. Esa es una pregunta off the record. Que ahora... ¿Qué cosas te asombran realmente del periodismo y qué cosas te preocupan? Porque uno sigue siendo periodista. Algo que yo veo en mis ex colegas o colegas y que no les envidio nada es la necesidad de crear una narrativa todas las semanas, ¿no? Yo a veces recibo llamados de periodistas que te dicen, che, vi tal cosa y vi tal otra y vi esta acá. ¿Se puede decir que es una nueva etapa de no sé qué? En realidad había 1000 datos ahí, ¿entendés? Y él elige 3 para crearse su narrativa. Y yo siempre tengo que decir, mirá, no, o sea, qué sé yo, son 3 datos aleatorios, ¿no? Un dato es una declaración acá, después una foto con tal. Y casi siempre les digo que no hay nota. Igual la nota sale, obviamente, ¿no? Pero no extraño eso, sobre todo de los columnistas, que todas las semanas tienen que decir, empieza una nueva etapa o el momento es tal o la estrategia es tal. Eso me impresiona mucho y no lo extraño. Con respecto al tema, yo creo que a mí no me gusta hablar mucho de posverdad porque es una cosa que la gente se tira una a otra, ¿no? Como yo tengo la verdad, lo tuyo es posverdad, lo mío es verdad. Pero sí, prefiero hablar
en un marco muy fuerte de crisis de autoridad, ¿no? Creo que las voces tradicionales que la gente por ahí aceptaba como atajo para saber cómo informarse, ¿no? Más tradicionalmente, quiero decir, desde el cura o el intendente o gente más local, de la que le creía las cosas porque le atribuía autoridad heredada de mucho tiempo, eso incluía a los medios después, se fue perdiendo y hoy ya nadie tiene autoridad sobre nadie, nadie le cree nada a nadie como punto de partida, ¿no? Y después va construyendo la credibilidad que le da a la gente de a poco. Entonces eso me parece, tiene mucho que ver también con la multiplicidad de voces, ¿no? Esto es algo que estuve leyendo recientemente, ahora no me acuerdo dónde, pero que la multiplicidad de voces que da los últimos 10, 15 años, sobre todo gracias a lo digital, diluye la autoridad de todo el mundo. O sea, todo el mundo es menos creíble porque hay tantas voces alrededor y todas las revistas un poco se parecen. Vos vas a una nota de un diario prestigioso y después vas a una nota de un pasquín que surgió hace 4 días y no sabes quién lo financia. Y visualmente son más o menos parecidos. Creo que eso es un truco también de la posverdad. Entonces, ¿cómo hacer nosotros, digo, desde un gobierno para construir credibilidad? Es reconocer ese estado de cosas y que en la crisis de la autoridad eso incluye al gobierno, ¿no? Al mismo tiempo, también vivimos una época de un montón de información pública, de datos que uno tiene que respetar, ¿no? El gobierno anterior quizás no lo respetaba, pero en los países normales los gobiernos están muy atados a las estadísticas públicas, a la información pública y a qué cosas dicen sus funcionarios, a qué números usan. Digo, mi equipo labura mucho en concentrar qué datos se usan en la comunicación del gobierno. Y yo me acuerdo de la presión que tenía como periodista de por ahí de pifiarla con un dato y te querés matar, ¿no? Cuando sale mal o el otro día te desmienten. Sobre todo ahora, digo, en Twitter, que por ahí te pueden desmentir. Pero en el gobierno es mucho más fuerte porque no la puedes pifiar nunca. La pifias una vez con un dato y le haces daño a tu gobierno, le haces daño a tu espacio político, le haces daño a tu jefe, a la credibilidad de todo el mundo, ¿no? Eso es otra cosa que cambio con el periodismo, que la presión por no equivocarte en un dato es 100 veces más grande. Entonces, nada, yo por hoy lo veo como un gran pantano en el que uno tiene que tener muy claro quién es, su propia identidad, tiene que tener muy claro su estrategia, tiene que tener muy claro qué cosas son verdad para uno, y después seguir navegando la ola, manteniendo un montón de conversaciones múltiples con distintos públicos, distintos géneros. Creo que la semana pasada la combinación de conferencia de prensa del siglo XX y conferencia en Instagram del siglo XXI muestra un poco esa doble necesidad o esa doble capacidad del presidente para hablar en esos dos idiomas. Y tratar de estar dispuesto a tener un montón de conversaciones al mismo tiempo, de lograr que esas conversaciones lo mejoren a uno. Por eso también la palabra reputación a veces me parece un poco encerrada en sí misma, como si la reputación fuera algo que uno tiene que proteger de contaminación externa, o cuidar, o como si fuera un objeto valioso y precioso que no tiene que dejar que se contamine, y sin embargo la reputación es algo que tiene que ir creciendo y enriqueciéndose, intoxicándose y contaminándose con todo lo que pasa, ¿no? Sobre todo, digo, en la política, por ahí una marca puede aspirar a mantenerse un poco fuera del barro, pero me parece que el desafío es constante y la única solución que veo hoy es tener muy claro quién uno es, qué cosas quiere conseguir y aspirar a los mejores datos posibles, información posible para decir la verdad. Y después ir teniendo... Esto es una combinación de estrategia e improvisación, constantemente. Recién los tres señalaron de alguna manera que uno de los puntos de partida es la crisis de autoridad de las instituciones, de las personas, y al mismo tiempo el acceso de todo el mundo a poder opinar de todo, sobre todo lo que no conocemos. Chani, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los grandes medios a la hora de no legitimar su rol de autoridad para poder, en este camino de reputación, que la reputación termina estando intoxicada por un medio ambiente que tiene múltiples verdades, ¿qué es lo que tienen que hacer los medios justamente para
no bajar la vara y al mismo tiempo seguir siendo rentables? Bueno, la pregunta es muy difícil para la industria. Es la pregunta que se hace la industria hoy, te diría. Sobre lo anterior, yo creo que el libro que hay que leer es El fin del poder de Moisés Naim. Creo que nadie explica tan bien este fenómeno de pérdida de relevancia, autoridad o voz institucional, ¿no?, que afecta a los grandes medios, a los gobiernos y a las empresas también. Yendo a tu pregunta, yo creo que los grandes medios están en un momento de transición muy particular. Hace 20 años que están en transición, pero no solo por lo digital, sino porque hoy está bastante bien diagnosticado que el modelo de negocios con el cual nacieron en la vida digital, es decir, page views, volumen y velocidad, no es sustentable. Ese modelo es el que lleva a que en Buenos Aires los 5 principales grandes medios publican unas 950 historias por día. De esas 950 historias, el 80% están producidas en un ciclo de 24 o a lo sumo 48 horas, con lo cual el nivel de novedad es muy bajo, el nivel de profundidad es muy bajo. Y hay mucha información comoditizada, quiero decir, es muy raro, yo creo que menos del 5%, hicimos un estudio con el equipo con el que estamos trabajando en marzo, abril de este año. El nivel de información exclusiva de cada medio es bajísimo, es menor del 5%, ¿no? Y es muy difícil estar sentado, yo estuve allí, digamos, ¿no?, dirigiendo un gran medio que publica 250, 300 historias por día y mantener la vara alta. Y si uno mira las notas más leídas de los grandes medios, todos los días, entre las 5 primeras, hay noticias de muy baja, digamos, capacidad nutricional, para ponerlo en términos civilizados. Y por supuesto entramos en, bueno, pero es lo que la gente quiere leer, es donde hace clic. La dictadura de la audiencia. La dictadura de la audiencia, que yo creo que esa es una justificación berreta, digamos, ¿no?, fundamentalmente. Y sí creo que lo que es interesante es que los medios que están funcionando en el mundo, y acá yo creo que los grandes medios están viendo eso, son aquellos que han hecho una apuesta por la calidad. Y esto no es simplemente un mensaje bonito, es muy jodido hacer una apuesta por la calidad y resignar page views mensuales por engagement, que fundamentalmente el periodismo de calidad lo que logra es eso, ¿no? Y engagement no solo el que se mide en forma de, digamos, de métrica de time spent o recurrencia o lo que uno quiera, sino también en términos de la fortaleza de una marca editorial y el modo en que eso habilita o no que la gente abra la billetera y digo, yo pago por esta información. Me parece que detrás de este fenómeno, que es muy incipiente, que en el mundo está funcionando y que aquí recién se están dando los primeros pasos, es una buena noticia para el futuro, sobre todo para aquellos que se lo tomen muy en serio y que decidan, y esto es muy jodido, resignar cantidad de page views mensuales por algunas otras variables que rinden en términos de negocio en una promesa a mediano plazo. Pero bueno, creo que ese es parte del desafío. En los medios estamos acostumbrados a ir escuchando una y otra vez a los falsos profetas de la web, los que cada año van diciendo cuál es la salvación de los medios. Esto en los congresos a los que Chani habría ido, yo voy más a los de revistas, va cambiando año a año. Es increíble como lo que era un milagro y la dirección que era hace 2 años cambió drásticamente 2 años después. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los profetas de la web en la comunicación política? ¿Cambió mucho, Federico? ¿Cómo fue cambiando la estrategia de comunicación en redes, en la construcción de la reputación en redes, en la construcción de reputación política en redes? Si vos también notaste que hay tanta volatilidad en estos profetas que acercan nuevas soluciones mágicas. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que hoy, de reuniones semanales que te piden, el 50% son especialistas en innovación en redes. Sin desmerecer a nadie, pero me quiero sumar a algo que dijo recién Chani, que me parece muy importante, que es esta discusión entre la calidad y la necesidad en materia de construcción comunicacional. La política pasa lo mismo. Hoy creo que estuvo Julián Gallo en la mañana y habló sobre la autenticidad. En el fondo lo que intentamos preservar es eso, es la autenticidad, porque también es cierto, y lo decía Hernán, en esto de ir probando y animarse a que nos intoxiquemos con el entorno, también es cierto que hay mucho de prueba y error acá. Y hay que animarse a equivocarse. Y mucho más en política. Cuando hay una situación en la que vimos que mucho es muy líquido,
¿no? Que tiene componentes de verdad, pero no son la verdad. Recién Hernán decía cómo las interpretaciones construyen noticias. Todas las semanas convivimos con esto. A mí me toca construir la agenda pública de María Eugenia hoy en día. Y me llaman periodistas y dicen, che, María Eugenia mañana va a José Cepaz con el presidente. ¿Eso quiere decir que es porque estuvieron peleados la semana pasada? ¿Qué estás diciendo? Eso salió porque la persona que hace la agenda de Mauricio y la que hace la agenda de María Eugenia nos pusimos de acuerdo en que sea mañana, podría haber sido dentro de 3 semanas. ¿No? Es como hay una sobreinterpretación por esta necesidad de construir noticias, todo el tiempo señales minúsculas, imperceptibles, donde tienen algún punto en conexión, son noticias con el motus de verdad, ¿no? Y me parece que eso nos pasa todo el tiempo. Y el fondo es cuando nosotros usamos la realidad para construir aquello que queremos construir en realidad. Es un preconcepto. Es mi verdad que la necesito escribir, con lo cual la tengo que forzar, con lo cual cualquier hilo que exista entre hechos aislados me permite construir esa noticia. Y yo creo que eso es, si nos cegamos ante eso y si no lo vemos y si no sabemos que eso se construye de esa manera, cometemos un grave error, no podemos desconocerlo. Porque eso sucede y en las redes ustedes lo deben ver. Ayer mismo, algo para decir algo muy reciente, tuvimos la octava reunión, 16 reuniones ya, pero es la octava propuesta salarial docente en la provincia de Buenos Aires y nos juntamos con los gremios a discutir la nueva propuesta que había hecho el gobierno, que fue rechazada nuevamente. Pero en la reunión yo me sentía como abstraído, ¿no? Porque es muy fuerte ver cómo podemos tener percepciones tan distintas y somos parte del mismo problema. Y los gremios decían, bueno, pero ustedes están haciendo la misma propuesta. Y yo decía, pero no. Si en marzo hicimos una propuesta de un 15% anual y nos cambió la ecuación macroeconómica, y hoy estamos proponiendo 16.7 al mes de julio, o sea, al mes 7, claramente no es la misma propuesta, la de 7 meses que la de 12. Pero no había un entendimiento del otro lado, había una disputa sobre el valor de la verdad de la propuesta que estaba haciendo el gobierno. Yo decía, esto es muy raro, lo que está pasando es muy raro, porque en todo caso, esa verdad sobre el hecho puntual, que después podemos discutir si es más justa, menos justa, el mejor esfuerzo posible o no. Ahora, lo que no podemos discutir es que 15 anual no es lo mismo 15, 7 meses. ¿Cómo puede ser que después en la discusión pública todo se reduzca a eso? En la discusión pública, hoy me tocó hacer medios a la mañana y por eso pido disculpas por la modificación del cambio de horario de este encuentro. Y en los medios, ¿qué te preguntaban? Te preguntaban sobre esto. Yo decía, ¿cómo puede ser que tengamos que discutir lo que es un dato objetivo? La propuesta fue tal. ¿Por qué no discutimos la educación pública, la transformación profunda que necesita, lo que aprenden nuestros chicos, el rol de los docentes, el rol de los gremios? No, todo era interpretación de un dato objetivo. Bueno, en ese mundo convivimos, ¿no? Y me parece que para la comunicación política hoy el gran esfuerzo es ser parte de esa audiencia compitiendo desde la autenticidad. La verdad es que en eso y en esto somos hijos de este tiempo y no podemos renegar de eso. Y la construcción de la comunicación política hoy claramente está trazado por la emocionalidad. Claramente. Es cierto, Chani, que tenemos que hacer una apuesta por la calidad. Lo que pasa es que en comunicación política muchas veces la calidad es aburrida. Entonces no se escucha. Si la calidad no la hacemos disruptiva o con un componente que toque una fibra profunda en la persona, no nos dan bola. ¿Por qué? Bueno, porque no es atractivo, porque el tiempo que tengo, el poco tiempo que tengo para distraerme no lo quiero aprovechar en esto, excepto que me toque mis intereses, o económico o metro cuadrado, que son las dos cosas que te mueven el amperímetro en la comunicación política. Entonces me parece que el gran desafío es en esa diversidad de herramientas que hoy nos permite la tecnología, por supuesto, innovar todo el tiempo. Lo habrán visto en la campaña del 2017, muchos espacios políticos ya tenían las mismas herramientas y utilizaban las mismas estrategias que nosotros en el 2015. Bueno, para el 19 el objetivo es innovar y buscar cómo el comportamiento distinto ante las mismas herramientas o herramientas distintas para fijar un comportamiento nos muestra auténticos y preservamos lo que queremos preservar, que es nosotros ante la sociedad queremos mostrar la coherencia de un espacio que piensa que hay un futuro mejor para los argentinos y que lo queremos construir de esta manera. Después, en el camino, discutís todo. Y ese le decía Hernán cuando llegábamos. Los años pares, generalmente para la vida política, uno está mucho más enfocado en la planificación, en la gestión, porque después el año impar te toca la elección y corres siempre detrás de la pelota. Bueno, nos mintieron, el 18 parece un año impar. Estamos todos así como corriendo. Pero bueno, lo importante de esto es la comunicación no está ajeno, la disrupción en la comunicación política
te hace que no estés ajeno a lo que pasa en la sociedad. Por eso somos partícipes de un mundo que va a cambiar y que va a cambiar muchísimo más en los próximos años, con lo cual no solamente en los medios, sino en la comunicación política ya no hay grandes manuales de comunicación política, se construye día a día y se va aprendiendo día a día. Por eso en esto yo creo que el gran desafío es reescribir todo el tiempo cuál es aquello que nos da resultado y en todo caso no buscar siempre el mejor resultado, sino buscar ser coherentes, porque al final del camino la ejemplaridad y la autenticidad es lo que paga. Déjame aclarar un par de cosas sobre lo que dijo Fede. No es que ha habido un proceso, digo un ejemplo, de las plataformas electorales, ¿no? A veces hay como un discurso un poco nostálgico, decir, antes la gente votaba plataformas electorales y ahora vota emocionalmente y eso es un proceso negativo. Nosotros en realidad creemos que la gente nunca votó por plataformas electorales. Que lo que pasaba antes, que se publicaba en los diarios, etcétera, era porque todavía las élites políticas y de los medios, etcétera, tenían mucho poder, mucha autoridad sobre lo que se publicaba en la opinión pública. Entonces, la gente estaba sometida a eso. Ahora que el clima político y mucha de la evolución política está directamente o tiene una influencia mayor de los electores directamente, eso no ocurre más. Pero es más por una crisis crisis de autoridad de intermediarios anteriores que realmente por el interés de la gente, ¿no? Durán Barba siempre dice que la gente iba a los discursos en el año 20 a escuchar a la plaza al político porque era el programa que había, no porque le interesara la política. Ahí iban a conocer chicas, a tomar un traguito, a bailar un rato, pero no es que le interesara la política, era lo que había, el espectáculo político que había era la política. Y recomiendo el libro de Moisés Naim que recomendó Chani recién, que para mí explica mucho de dónde estamos, de una visión no negativa. Es un poco negativo con las herramientas digitales, pero para mí es la parte más floja del libro, pero el resto es muy bueno. Y otra cosa es, siguiendo lo que decía Fede, creo que la consecuencia positiva que tiene todo esto es que te obliga un poco a ser más auténtico y mejor persona, como político y en general. ¿No? Pensá que venimos de una época en la que se creía que la televisión podía inventar un candidato, ¿no? Esa era un poco la paranoia de los 70, los 80, los 90, que personas detestables, que no tenían nada de genuino, que no tenían nada de profesor de sociedad, sin embargo vos lo ponías en la tele, maquillándolo bien, escribiéndole exactamente lo que tenía que decir, ese tipo podía ganar una elección y gobernar un país, a pesar de no tener nada adentro, ¿no? Que se podía fabricar un candidato, había libros, películas sobre cómo fabricar un candidato, generalmente negativo. Eso no se puede hacer más. No se puede realmente hacer más lo de fabricar un candidato que no existe. Yo eso creo que es una cosa positiva. Está tan bajo la lupa un tipo que se presenta presidente durante 1 año y medio, se lo mira tan de cerca, la gente aprende todo de él, lo miran por todos lados, es capaz de cometer tantos errores en ese proceso, y que si el tipo no es al menos un poco genuino, un poco auténtico y dice la verdad sobre quién es, le resulta imposible generar una conexión con la gente y eso lo veo como un proceso positivo. Yo coincido ahí con Hernán respecto a que estamos, para mí, entrando recién en la era de la transparencia, ¿no? Que para muchos es el nombre nuevo de la objetividad desde el punto de vista de los medios. Y ahí yo creo que hay unas enormes oportunidades para los medios, los gobiernos, para las marcas, inclusive para la marca personal, de acortar las distancias y crear relevancia desde la transparencia, ¿no? Yo creo que no hay mejor estrategia hoy para un medio que comete un error que reconocerlo rápido y pedir disculpas, digamos, ¿no? En nuestro mercado eso todavía no está ocurriendo, pero afuera sí, y me parece que se va a acelerar, que hay una curva de adopción de la transparencia que hoy, digamos, históricamente creo que tenía que ver con una agenda, si se quiere, ética, más personal o de valores de una empresa o de un gobierno y demás, y que cada vez más va a rendir, digamos, en términos por ahí de reputación, de una manera más orgánica, si se quiere, ¿no? Con lo cual creo que eso sí es una buena noticia. Y, Hernán, recién mencionaste a Jaime Durán Barba, que de alguna manera sintetiza un poco toda esta polémica de la posverdad en la política, ¿no es cierto? Y en la construcción de la reputación. Quería preguntarte qué es lo que más te sorprendió como periodista, involucrarte en el día a día, en la visión que tiene Durán Barba, justamente tan distinta a la que podemos estar los periodistas. Quiero decir,
¿Le hace daño Durán Barba al contenido político? ¿Es un prejuicio desde el periodismo o desde cierto sector de la política? ¿O al contrario, le aporta una visión distinta que se complementa con los valores tradicionales del discurso político? No, a ver, Te metiste solo en esto, ¿eh? no, sí. Pero no, yo creo que la diferencia entre Jaime y un periodista es el tiempo en el que miden las cosas. Jaime mira ciclos de 2, 4, 8, 30, 500 años. Vos lees el libro de Jaime y empieza con el Neolítico, ¿no? El periodista todavía va un poco semana a semana o día a día. Entonces, él quiere entender cosas que por ahí... Y eso creo que nos pasa a nosotros también. Nosotros, también estando adentro, vemos un arco narrativo para el mandato del gobierno de Macri, que por ahí es lógico que otros no lo vean tan claramente. Igual creo que la gente un poco lo entiende. ¿Cómo sería? No, el proceso de ir normalizando la economía, de ir generando instituciones políticas, etcétera. Normalizando la economía. Vamos todos, decirlo más fuerte, así que cambiamos No, el clima. Pero creo, bueno, no vamos a empezar a hablar de eso, pero si querés aprieto on y estoy 20 minutos. Pero si querés... pero creo que igual, creo que la gente, digo, sobre todo antes de esta última... corrida cambiaria, sobre todo hasta llegar a las elecciones. Creo que las elecciones de octubre fueron un ejemplo de eso, de que Jaime veía claro y por ahí el establishment político, mediático, corporativo no lo veía tan claro, ¿no? De que había una parte importante de los argentinos que habían entendido un poco cuál era el proceso en el que estábamos y otros creían que no. Entonces mucha gente se sorprendió por el resultado de Cambiemos en octubre. Y Jaime no se sorprendió tanto, ¿no? Pero tampoco lo vuelves tanto por el pobre Jaime meterlo acá en esta conversación, que él tendrá lo suyo para decir, quiero decir. Federico, ¿cómo trabajan? Hace un rato Julián decía que preferían hablar de, Julián Gallo decía que preferían hablar de crisis, pero la verdad que es imposible en el manejo estratégico comunicacional de un gobierno abstraerse de las crisis. ¿Cómo manejan? ¿Tiene una estrategia o un manual de estilo general para responder a esas crisis desde las redes, que es distinto a las formas de resolverla de la manera tradicional? O sea, hay dos manuales de resolución diferentes en la comunicación, las crisis que se viven en el gobierno, en las redes sociales, con las antiguas herramientas. Yo los invito a la provincia de Buenos Aires y a ver que la crisis es la normalidad. Vivimos en crisis desde que asumimos el gobierno, con lo cual... No, yo te diría que, a ver, la resolución de la crisis tiene una matriz que nosotros trabajamos mucho en la ciudad. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, cuando estábamos en el gobierno, tuvimos muchísimas crisis, ¿no? Repasando inundaciones, derrumbes, la famosa causa construida de las escuchas. Había crisis que duraban meses y que nos costaba mucho desactivarlas. Veníamos, por supuesto, de un partido de minoría local contra un poder muy fuerte, muy presente, como era el kirchnerismo, que estaba a escasos 100 metros, era muy difícil, ¿no? Yo siempre contaba que poníamos la máquina de asfalto a la tarde y a la noche pasaba la máquina sacabollos rompiéndote el asfalto que habías puesto, y eso era imposible, era la verdad que frustrante. Pero crisis tras crisis fuimos perfeccionando la manera de abordarlo. Para poner como un ejemplo concreto del principio y del final, no sé si recuerdan la primera inundación que tuvimos en el 2008 en la ciudad de Buenos Aires. Éramos 4 en el equipo de comunicación, que lideraba Marcos, por supuesto, y yo estaba escribiendo con el ministro Chahín, que en ese momento estaba en Obras Públicas, en Desarrollo Urbano, el caso. Acá está Pablo Pérez Paladino, que trabajaba ahí. Y teníamos que hablar sobre el Arroyo Maldonado, y la obra que íbamos a hacer en el Arroyo Maldonado. Y la obra estaba en un 7% y teníamos que explicar que la íbamos a terminar, pues estaba Santa Fe y Juan B. Justo tapado de agua. Y cuando fuimos a dar esa conferencia, como pudimos, juntamos todos los datos, armamos lo que queríamos decir, Mauricio iba a salir a hablar, entonces le habíamos puesto un fósfor que habían traído la gente de comunicación del ministerio, pusimos ese fósfor ahí con la explicación de cuántos son los túneles, cuánto lleva la obra y demás, y Mauricio agarró el micrófono y dijo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo. La obra está en un 7 o en un 15%, no me acuerdo cuánto era el número exacto. Si el año que viene llueve así, nos vamos a inundar. Si el otro llueve así, nos vamos a inundar. Si el otro llueve así, nos vamos a inundar. Y al 4.º año recién no se van a inundar más porque la obra va a estar hecha. Y yo dije, esto es el acabose. Nos vamos todos. Acá va a ser un sincericidio. Y fue genial.
Fue muy disruptivo, porque él lo que quiso hacer es decir la verdad. La verdad que hemos preparado durante 2 horas la información, la forma de decirlo, el discurso, el tono, la estrategia, borró todo, lo dijo como quiso y le salió bien. Tiempo después, ya evolucionando en el resto de las crisis que pasamos. Pero en el corto plazo pagó un precio de imagen, ¿no? Él estaba dispuesto a que su aprobación, ¿no?, pegara un golpe y después, con el tiempo, 4 años después... Sí, fue contundente con eso. No siempre te hace caso el presidente. Cuando el tiempo fuimos aprendiendo a construir manuales. De hecho, estuvimos en Israel también viendo la experiencia de manejo de crisis y construimos un manual de crisis con un equipo muy profesional, de gente que entendía mucho de crisis. Entonces planificamos cómo se aborda una crisis desde el -1, el 0 y el 1, ¿no? El -1 es cuando la crisis se está gestando, el 0 es el epicentro de la crisis, el 1 es el proceso de salida y qué tipo de actores tienen que estar en esa crisis, quién se sienta en la mesa de crisis, cómo se evalúa la crisis, cuándo es crisis y cuándo no, cómo se sale. ¿Cuál es la mayor diferencia de esas crisis políticas con las crisis que pueden atravesar directores de comunicaciones o de asuntos públicos en sus compañías? Bueno, la crisis política, primero, yo creo que la crisis de las compañías depende qué compañía, ¿no? Pero por ahí tienen plazos menores también, ¿no? Porque excepto que sea, no sé, yo viví con compañías de electricidad la crisis de los cortes de luz, que eran crisis, ¿no? Lo asumimos también desde la política. Y eran crisis que no sé si se acuerdan, pero no me acuerdo del año exacto, pero estábamos desde el 18 de diciembre hasta el 24 de la tarde metidos adentro del centro único de comando y control que teníamos en el gobierno de la ciudad para tratar de resolverlo y ver qué decía la compañía y qué plazos podía cumplir y qué hacía el gobierno. La política tiene crisis largas. Yo no sé si se acuerdan la crisis del Indoamericano. La toma del Indoamericano fue terrible. Y transcurrís crisis en el gobierno que te pueden llevar, la causa esta inventada de las escuchas fueron 4 meses. El gran problema de la crisis en la comunicación política es que te saca de foco. Por eso en la época de la posverdad, donde se construyen pseudo-verdades tan fácilmente, y si vos lo militás bien en las redes, podés hacer que sea una conversación atractiva, y cuanto más disparatada es, más atractiva se convierte, te saca de foco. Te lleva tiempo. En la política lo peor que te puede pasar cuando te dejas arrastrar por una crisis es que vos dejes de concentrarte en lo que tenés que concentrarte. Hoy estamos trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires esto de cómo corremos el árbol del bosque. La transformación que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires es muy profunda. La provincia que era la provincia de los imposibles la estamos convirtiendo en una provincia posible, con las cuentas ordenadas, dando la pelea contra las mafias, quitando privilegios, haciendo las obras que hace 70 años se prometían y nadie las hacía. Y eso es importantísimo y es hiper relevante y va a cambiar la vara de la cultura política en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso alcanza? No. Porque una crisis te corrió así, todo lo profundo que vos habías construido tenés que empezar de cero. Este es el mundo en el que vivimos, con lo cual tenemos que tener no más herramientas, más inteligencia. Esto no es músculo, esto es inteligencia. Después el músculo es necesario para empujar, porque la verdad que los que quieren construir pseudo-verdades para quitarte del foco de la realidad que estás transformando y que vos capitalices para que después el electorado te vuelva a elegir, están organizados y lo hacen bien. Entonces, vos tenés que ser más inteligente y planificar esto en un formato de crisis. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto lo pueden hacer permanecer en los medios? ¿Dónde están los principales errores de lo que planificaron? Y es trazar la estrategia para darlo vuelta. Todo el tiempo te la pasás en ese proceso. Y al mismo tiempo la transformación real es lo que te ayuda a contrarrestar eso, ¿no? Esto no es que, como es imposible pelearla, mejor no gobernemos bien. Total, nadie se va a enterar. No, digamos, realmente la transformación real, en algún momento la gente lo nota y te genera resultados en las elecciones positivos, ¿no? Acá un punto que es importante para entender esto también, y lo acoto a la provincia de Buenos Aires porque es un caso que lo podemos ver. Durante décadas, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires construyó tributo propio. ¿Por qué? Porque el poder para la gente estaba en el intendente que te soluciona tu metro cuadrado, tu cercanía, y el presidente que te arregla el bolsillo o no te lo arregla. Ahora, en el medio, nadie visualiza en la provincia de Buenos Aires el poder como en el gobernador. Ni saben que está en La Plata. Ni saben. El centro del poder no está en La Plata. Con lo cual, el gobernador, ¿qué le piden? 3 cosas. Que se ocupe de la seguridad, que empiecen las clases y ahora último, las inundaciones. Eso era un gran negocio.
¿Por qué? Y bueno, porque si al gobernador no le ponen atributos propios y el bonaerense no se siente bonaerense, siempre se identifica con una ciudad, no con la provincia de Buenos Aires, con que seas más o menos buen tipo, te alcanza para que los niveles de aprobación se te junten con los niveles de gestión. Aprobación de gestión con imagen personal van de la mano, con lo cual podés hacer la plancha que hasta que nadie escarba un poco acerca de si se hace una buena gestión o no, no pasa nada. Nosotros asumimos el compromiso de romper eso, de generar atributos que cargamos sobre la figura del gobernador para que la figura del gobernador sea una figura que pueda dar soluciones concretas. Ahora, eso es un mal equilibrio comunicacional, porque cuando vos haces eso te imponés varas y esas varas las tenés que superar. Porque a la gente cuando vos le demostraste que había un derecho ahí y que vos podés hacerlo de imposible a posible, con lo cual las obras que nunca se hicieron, vos las hiciste, ahora querés hablar de obras y la gente dice, sí, ya sé que haces obras. Ahora decime qué más vas a hacer. Entonces ese mal equilibrio es un bien que hay que asumir, porque si no, no transformamos nunca más la cultura política. Y eso tiene que ver con la gestión y tiene que ver con la comunicación. Porque la cercanía no es un invento, la cercanía es un hecho personal. Los timbreos no son una marca. Hoy que se habla de los timbreos, hace 2 meses que no hacen un timbreo, señores, timbreo hacemos todos los fines de semana. Lo que pasa es que no hay una identidad de marca en el timbreo, hay una realidad política. Porque si vos decís que el gobierno tiene que ser cercano, porque solo escuchando a las personas vos podés comprender mejor tu realidad política y planificar mejor tu gestión, bueno, si no hacemos eso tenemos un problema de identidad, hay un problema de la autenticidad de la que hablábamos hoy. Entonces me parece que es muy importante, y más en los días que estamos viviendo, poder entender el fenómeno de la crisis. La crisis no puede ser nunca un problema. La crisis tiene que ser bien enfocada, tenés que tener una buena estrategia y tenés que salir rápido. Gianni, cambió mucho en tu nuevo emprendimiento el manejo de la cantidad y el volumen de información que administras. Entiendo que tiene que ver justamente con una apuesta a la calidad en este mundo de las 900 notas diarias que hablabas al respecto. ¿Qué tan importante es en tu nuevo medio la construcción de la reputación editorial y cómo convive con esta problemática que veíamos antes del desafío de los medios para hacerlo sustentable? A ver, yo creo que acá la palabra más tramposa justamente es calidad, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad y cómo se mide esa calidad? Y claramente el alcance, el reach, es una medida, digamos, ¿no? Porque si haces lo que vos podés considerar un periodismo de alta calidad, pero no lo lee nadie, su calidad es bastante cuestionable, digamos, ¿no? Entonces, te diría que nosotros lo que estamos haciendo hoy es, sí, construyendo, digamos, un modelo editorial y de empresa de medios que está estableciendo cuáles son esos parámetros de calidad, ¿no? Y estamos haciendo bastante científicos, digamos, si se quiere, en lo que es esta propuesta original. Y entonces el reach y el alcance y el nivel de circulación y la audiencia que se construye es un indicador, pero ni es el primero ni es el que está más ponderado, si se quiere, ¿no? Nosotros creemos que el ecosistema instalado genera una buena cantidad de, la palabra que usamos es de un español, de infoxicación, ¿no? Tiene que ver con esta sobreabundancia, tiene que ver con un exceso de negatividad que está dentro del fenómeno de la posverdad también. Los títulos los títulos de la posverdad, las fake news, suelen ser negativos y suelen generar muchos clics. Y creemos que el problema es el efecto, ¿no? Que es como mucha gente se desconecta. El mundo anglosajón ya está estudiando lo que llaman el news fatigue, digamos, gente que dice si yo estoy agotado y empiezo a bajar mi cuota, y el news avoidance, gente que directamente dice yo recibo un diario impreso los domingos, porque además tengo una tarjeta y demás, pero fundamentalmente lo que tengo que hacer es votar cada 4 años. Los franceses dicen, este es un fenómeno que desactiva ciudadanía, ¿no? Con lo cual detrás no hay solo una cuestión de, no le incumbe esto solo al periodismo o a los medios, ¿no? Yo creo que es una cuestión que le incumbe a toda la sociedad. Porque esta fragmentación y esta desintermediación de los grandes medios, a veces hay gobiernos y hay estilos que reconectan y que logran una comunicación directa, pero muchas veces no. Hay gente que realmente dice, bueno, mi asado de los domingos, mi fútbol de los jueves, y cada 4 años puedo votar.
Nosotros estamos construyendo un modelo de cero, llevamos menos de 100 días, yo digo que todavía estamos en la luna de miel, disfrutando, por supuesto, mucho, y salimos a fines de abril en una versión beta, si se quiere, ¿no? Estamos en redacción.com.ar y en un mes aproximadamente salimos con la versión 2.0, en donde lo que sobre todo tenemos es una enorme cantidad de aprendizajes. El ser pequeño, y vos lo mencionabas, somos un equipo de 12 personas, lo que nos da es una tremenda velocidad para probar y para aprender, fundamentalmente, ¿no? En una escala pequeña y modesta como la que hoy tenemos. Pero bueno, si el diagnóstico es que en los próximos 5 años el ecosistema de medios va a cambiar mucho más de lo que ha cambiado en los últimos 5 años, que ha sido una ruleta, una montaña rusa, bueno, entonces creo que estamos en un muy buen lugar, digamos, ¿no? Para ser punta de lanza, si se quiere, en términos de cuál es el periodismo que conecta y cuál es el periodismo que logra trascender muchos de los problemas de los que hablamos y ganar relevancia e influencia, no por volumen y velocidad, que son las palancas, digamos, históricas de los medios masivos que nacieron a principios del siglo XX con la creación del mercado, si se quiere, y que en muchísimos otros órdenes de la sociedad estamos viendo cómo esa desintermediación y esa fragmentación se traduce en cómo se crea valor desde otras palancas que no son el volumen y la velocidad. Y bueno, en ese fascinante viaje estamos. Muy recomendable redacción, todos visítenlo a diario. Y ya para terminar tengo una última pregunta para ustedes dos. Año electoral por delante. Mi pregunta es, en un contexto hostil, como se está viviendo sobre todo en los últimos 2 meses, me parece que todos estamos sorprendidos por el cambio que hubo en la perspectiva, por lo menos desde marzo, abril, a este contexto de turbulencia, o esperemos post-turbulencia. Mi pregunta es, cuando ya la gente empieza a hacer un balance de 4 años, donde puede haber, parafraseando a algún amigo, ciclos de ilusión y desencanto, mi pregunta es, desde la comunicación, ¿cómo van a hacer para contrastar los resultados que no esperaban y que tuvieron que enfrentar? ¿Y qué piensa Durán Barba? Son las dos preguntas, tanto a nivel de la provincia, que tiene una problemática puntual, como a nivel nación, cómo contrastar desde la comunicación, construir esa reputación y poder hacerla valer en las elecciones. Mira, nosotros creemos que el cambio que proponemos y que estamos ejecutando es mucho más profundo que la actualidad económica o la coyuntura económica. Y que eso, cuando llegue el momento, habrá una porción grande de los argentinos, esperemos que la suficientemente grande como para confirmar esa dirección, y que hay una mayoría de argentinos que quieren iniciar una nueva etapa, ¿no? Sobre la cultura política, la cultura del poder, de cómo relacionarnos entre los argentinos, de cómo tener discusiones, de cómo procesarlas, de cómo vivir todos juntos en esta misma sociedad. Algunos de ellos, o muchos de ellos, creen que cambiemos ese camino, y otros creen, y quizás antes creían que era cambiemos y ahora no, y están ahí medio a la deriva buscando su representación. Y después obviamente hay un grupo que cree un grupo importante que cree que este no es el camino, que quieren volver hacia donde estábamos hace unos años atrás, etc. Pero todo eso creo que excede, y nosotros tenemos que mirarlo desde la comunicación, quiero decir, mirarlo con un arco narrativo más amplio, ¿no? Más de 4 años y presentar lo que hemos hecho y hacia dónde estamos proponiendo llevar el país de la mano de los argentinos. Para nosotros siempre esta dirección de cambio un poco tiene que ver con el impulso que queremos darle nosotros, pero siempre decimos que también ha sido una demanda iniciada más por la sociedad que específicamente por los líderes de Cambiemos, ¿no? Entonces nosotros creemos que esa dirección de cambio sigue siendo muy fuerte y que tenemos chances importantes, como la tiene cualquier oficialismo, digamos, de que se mantenga el año que viene. Y en la comunicación el desafío es ese, de seguir mostrando, mirá, el cambio que iniciamos tiene un montón de aspectos valiosos que queremos seguir haciendo 4 años más.
En el 2015 la discusión estratégica era cambio-continuidad. No es casual, cambiemos, ¿no? Y desde ya mediados del 2014 hubo una estrategia política que se implementó en la comunicación política y comenzamos con Mauricio ya a viajar por todo el país. Bueno, Hernán fue parte de alguno de esos viajes. Viajamos mucho y en cada rincón del país al que llegábamos transmitíamos lo mismo y nos nutríamos de lo mismo, ¿no? Nos nutríamos de la expectativa de la gente y transmitíamos la expectativa del cambio. ¿Qué significaba cambiar? Teníamos que llenar de contenidos el cambio. Yo creo que hoy estamos en un camino muy parecido. La discusión del año que viene no va a ser cambio-continuidad, va a ser futuro versus pasado. Y cuando hablamos de futuro versus pasado, hay una sociedad que va a tener que elegir, si sabemos marcar bien cuál es el punto de inicio, dónde está el punto de partida, contra qué nos comparamos. Como decía Hernán, la sociedad va a poder valorar 4 años, no una tormenta de 3 meses. Por eso me parece que, en lo personal, además de soy optimista con el panorama macroeconómico, en la provincia de Buenos Aires también lo sentimos mucho en la calle principalmente y en todos los estudios que hacemos, que esa percepción del hoy no es una foto de lo que va a pasar el año que viene. Estamos mirando fotografías dispersas en un tiempo muy crítico con respecto a una película que hemos empezado a trazar cuando asumimos el gobierno. Yo les decía hoy, hay que correr el árbol para poder ver el bosque. Siento que si miramos de qué provincia venimos y dónde estamos hoy, y si comparamos ese discurso del 1 de marzo del 2016, cuando María Eugenia decía la provincia duele, y enumera los casos, 139 colchones para las emergencias de inundaciones, 1.500 juicios por medicamentos oncológicos no entregados, son vidas que se pierden, 5.000 candados que faltaban en las cárceles, un sistema de educación que no sabíamos ni cuántas escuelas había, ni qué chicos estudiaban, ni cuántos comían en los comedores escolares, ni qué aprendían, porque a propósito no había datos. Y si vos mirás hoy, ya hicimos nominalidad de todo, sabemos cuántas escuelas tenemos, cuáles tienen problemas edilicios, cuántos chicos están en las escuelas, qué es lo que están aprendiendo, y un plan de transformación profundo de la educación pública que va a llevar años, pero se va a hacer, porque ya empezamos, y por eso hay tanta reticencia gremial también, porque cuando rompés el statu quo y sacás la cogestión y tomás el comando de un timón que tenía que haber sido agarrado hace décadas para poder trazar un objetivo en la educación pública, eso cruje, claro que cruje, por supuesto que cruje. Y todo eso se nota. Y no es con poco esfuerzo, ni tampoco sin sacrificio, porque no hay nada que valga en la vida, ni en la empresa, ni en la política, que no cueste. Pero ese esfuerzo que hacemos entre todos, y ese quitar los privilegios, rompiendo estructuras mafiosas de años, y quitarse a uno mismo privilegios, porque sacás la jubilación de privilegio de la gobernadora, del vicegobernador, de los legisladores, terminás con las reelecciones indefinidas de los intendentes, das la pelea contra el juego clandestino, te metés con la policía corrupta, hacés la primera transformación del servicio penitenciario en 30 años, encarás las obras que nunca se habían encarado porque están en el medio del campo, que son las hidráulicas, que te llevan millones, miles de millones de pesos, pero nadie les hacía. ¿Por qué? Porque no se ven, porque no es publicidad, porque eso no vende, no te votan por eso, pero tenés la mitad de la provincia que se inunda. Y cuando haces todo eso y te metés con las rutas que no se hacían, o se hacían 3 veces porque era un negocio genial, pues decís, la gente no es tonta, no subestimemos a la gente. Yo en la sociedad y los bonaerenses más que nunca saben hoy que cambiamos y que podemos volver al pasado. Podemos ir a esa provincia cómoda de los imposibles, donde no pasaba nada porque no era negocio que pasase algo y además era caro. Pero hemos presentado una forma distinta de ser y el año que viene yo creo que nos van a evaluar por eso. Vuelvo al principio, en época de posverdad no hay nada mejor que la ejemplaridad y la autenticidad. No existe una fórmula comunicacional perfecta. Lo que existe es que si vos representás en tu parecer lo que de verdad sos, es imbatible. Alex, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo creen ustedes que ha afectado o está afectando, cuánto, cómo, a la credibilidad, si se quiere, de esta narrativa del cambio, el caso de los aportantes falsos en la campaña de 2017? Pensando también en el contexto, ¿no?, de cómo este cambio tiene unos hechos y tiene una reputación frente a la opinión pública también. No, por supuesto. Lo más importante es ser coherente con esto, ¿no? Recién lo decía y me parece que está muy bien la pregunta, pues es un tema del que se viene hablando en las últimas semanas.
Cuando la ley de financiamientos de partidos políticos tiene muchísimas lagunas, yo creo que, espero que no sea con mala intención, pero eso hace que las metodologías de recaudación de los aportes sean descentralizadas y cada candidato se ocupa de buscar esos aportes. Bueno, todas las campañas políticas uno hace rendición de cuentas, todos los espacios políticos han tenido problemas o errores a la hora de generar esa rendición de cuentas. Nosotros hicimos la rendición de cuentas, hubo una investigación con una base de datos de planes sociales, raro porque esos son oficiales, no los tiene un partido político, pero dejemos eso de lado. Dejemos también de lado que hay un interés político, porque la profundidad de esto está generada desde espacios del kirchnerismo. Y no importa. Y así todos nos hacemos cargo y tomamos decisiones. Primero, todas las veces que pasó esto en la instancia judicial o pública, nadie se hizo cargo. Nosotros nos hacemos cargo, porque no tenemos nada que ocultar. Lo primero, tomamos medidas. ¿Qué 3 medidas? La auditoría de todas las cuentas públicas del partido, del Frente Cambiemos. Segundo, separamos preventivamente a la persona que estaba responsable o en el equipo que se encargaba de eso, hasta tanto sepamos la verdad. Y tercero, proponemos la bancarización y damos la cara. Y esperamos, y lo hacemos de manera seria. Cuando fue la famosa causa de la efedrina, donde había, según la justicia, un aporte del mundo de los farmacéuticos / la droga, nadie dijo absolutamente nada, no se separó a nadie, no somos todos lo mismo. Nosotros no nos financiamos ni de la droga, ni del narcotráfico, ni de la policía, ni del Estado. Nosotros nos financiamos por el aporte de la gente. Y si eso duele o si eso los perjudica, y si quieren encontrar en eso algo para perjudicarnos a nosotros, lo discutiremos donde sea, en la vida pública o en la justicia. Ahí vamos a estar. Federico, ¿crees que el gobierno va a dar respuesta entonces puntualmente de dónde surgieron finalmente entonces esos aportes? Este producto de la auditoría que estamos haciendo es una auditoría seria que nos va a permitir ver todo ese camino descentralizado, si hubo o no algún error, y si hubo algún error lo rectificaremos, porque no tenemos nada que ocultar. Nosotros declaramos lo que gastamos en la campaña, 86 millones de pesos. El kirchnerismo declaró 16 millones de pesos, no pagan ni las boletas con eso. Desde un punto de vista un poco más corriéndome del lugar donde estoy, creo que hay una demanda de transparencia, eso refleja mucho las cosas que estuvieron hablando hoy acá. Y el efecto positivo que tiene esto es que finalmente nosotros podemos llevar al Congreso el proyecto de reforma de financiamiento de los partidos políticos, que hace un año los otros partidos políticos estaban un poco como renuentes o no tenían mucha prioridad, digamos, no lo estaban entre sus mayores prioridades tratarlo, ¿no? El viernes se mandó a diputados el proyecto y ahora les va a costar mucho, con esta demanda nueva de transparencia que hay, decir que los otros bloques digan esto no me interesa, ¿no? Va a haber una demanda de la sociedad realmente de que haya trazabilidad total de los aportes de campaña, que haya rendición de gastos online, que se pueda verificar, que son todas cosas que están en el proyecto. Y una serie de 9 puntos muy importantes de financiamientos de los partidos que nos puede llegar a entrar en una nueva etapa realmente de la cultura política argentina y de cómo se financian las campañas, ¿no? Creo que esto por ahí puede tener un efecto positivo en ese sentido. Y aparte en el sentido de obligar a otros que por ahí no tenían tantas ganas de tratar esto. Que así sea. Chani, Federico, Hernán, muchísimas gracias. Gracias.